o ya no. Hay mediciones a un grupo a sectores de pacientes y podemos darnos idea, pero finalmente la última decisión la tomamos nosotros en base a las guías, pero a veces las guías no abarcan todo lo que uno quisiera que le dijeran y entonces tenemos que tomar la decisión en ese momento. Bueno, ya estoy con el tiempo casi encima. Entonces, el asunto de la hemorragia secundaria o el riesgo de sangrado, bueno, pues hay varios scores. Este score creo que es el de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, pero hay varios para calcularle el riesgo de sangrado que tenga un paciente y bueno, tomar medidas en relación a le doy la mitad de lo que le toca, en lugar de darle 20 o 15 le doy 10 o 5, o le doy solo aspirina. Bueno, tendríamos que consensar un poco con el riesgo de sangrado, porque también se nos puede morir de sangrado, ¿no? Ese es el costo que hay que pagar. Entonces hay varias escalas. Esta a mí me parece que es bastante buena, pero no es la única. Hay varias que podemos aplicarles antes de darles miren la edad, lo que les decía. La edad es una variable importante porque el paciente con cierta edad sangra más que el paciente que está con menos años. Y bueno, el asunto de los filtros de la vena cava, que es todo, me llegan muchos pacientes al hospital que ya vieron los angiólogos y ya traen su paraguas ahí. Cuando el paciente tiene trombofilia, o sea, un paciente con trombofilia, ¿de qué le sirve el filtro? Díganme ustedes. Si el paciente puede hacer los coágulos que quiera arriba o abajo, ¿para qué quiere una sombrilla que es un cuerpo extraño, que dificulta el retorno venoso, que da más síndrome postrombótico? Esas cosas, y eso yo lo hablé en la dirección del hospital, ya no se ponen tanto, pero antes les ponían a todos, todo el que se dejaba. ¿Quién sabe ellos? Habría que charlar con ellos por qué lo hacen, pues por qué se los ponían a todo mundo. Porque las indicaciones son como muy precisas desde hace tiempo. Pero alguien con trombofilia o con un SAF, tan agresivo que es el antifosfolípido y luego con un paraguas ahí metido, hombre, el coagulito lo hace arriba, abajo, en cualquier parte, no le sirve de nada. El trombo lo va a hacer. Es mejor el manejo sistémico con anticoagulantes. Creo que esta es la última. Bueno, no usar trombolisis rutinariamente en pacientes estables. Parece ser que hay que hacerlo solamente en los pacientes inestables. No se recomiendan los filtros en las venas cavas, solo en ciertos casos, que ya se han descrito, son poquitos donde están indicados los filtros. Y bueno, creo que es todo y estoy terminando a tiempo. Muchas gracias. Vamos a invitar a la doctora Inés Montero Ponce. Ella es hematóloga del Servicio de Hematología Pediátrica del Hospital General del Centro Médico La Raza. Realizó la subespecialización en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en el Hospital Materno Infantil Vall d'Hebron de Barcelona. Es autora de artículos relacionados con la leucemia aguda y trasplante de células troncales hematopoyéticas en población infantil. Su área de interés incluye alteraciones citogenéticas en niños con leucemia aguda, hemofilia, trasplante de células de cordón umbilical, así como la epidemiología de la leucemia linfoblástica en población pediátrica. El tema con el que la doctora nos va a proporcionar el día de hoy es abordaje diagnóstico de la leucemia aguda amiloide. Bueno, la recibimos, por favor. Bueno, quisiera agradecerle a la doctora Cecilia y a la Agrupación Mexicana de Hematología la invitación para poder participar con ustedes con un tema que estaba programado en la mañana. Desafortunadamente el profesor se tenía que ir temprano e hicimos este cambio. Y lo digo de esta manera porque la leucemia mieloblástica aguda sigue siendo un reto en la hematología, porque desafortunadamente, a diferencia de la leucemia linfoblástica, donde se han alcanzado
niveles de curación que van allá del 80% según los grupos como St. Jude o el grupo de Dana-Farber. En la leucemia mieloblástica aguda, esta sobrevida no se ha alcanzado. En la mañana escuchaba yo una reunión con el grupo de pediatría y escuchaba que la sobrevida libre de enfermedad en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica, de acuerdo al Seguro Popular, está alcanzando 48% de forma global, lo que no deja de ser una sobrevida desafortunadamente muy por debajo de los estándares que nosotros quisiéramos tener. La leucemia mieloblástica aguda es un panorama todavía más difícil de ver, porque desafortunadamente la sobrevida está alcanzando sobrevidas en nuestro país del 30-35% de algunas publicaciones mexicanas y a nivel internacional se refiere 50-60%. Este es mi hospital, el Centro Médico La Raza, donde laboramos. Este es mi querido hospital, por eso quise, todo el mundo lo pone, quise yo también aprovechar y ponerlo. Es el caso clínico de un paciente que tuve la oportunidad de trasplantar, precisamente originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero residente de la Ciudad de México cuando llega a nuestro servicio. Un paciente de 6 años de edad, José David, originario de Ciudad Juárez y residente de la Ciudad de México. Debuta en abril del 2012 con equimosis, petequias, ataque al estado general y síndrome febril. Con una biometría hemática, el diagnóstico de 10.1, leucocitos de 214,000, plaquetas de 25,000 y blastos del 90%. La estirpe morfológica, de acuerdo a la FAB, es una LMA-M2 con un inmunofenotipo compatible para este tipo de neoplasia, negativo a glucoforinas y otros marcadores de células B. El cariotipo que nosotros recibimos del hospital con una translocación 912, que en ese momento pues no considerada como de muy alto riesgo. Sin embargo, con esta carga leucocitaria, lo que hicimos en el hospital, primero fue darle su inducción a la remisión, alcanzó remisión el paciente, se le da profilaxis al sistema nervioso central con Ara-C y dexametasona. Nosotros en el servicio de hematología del Centro Médico La Raza tenemos un protocolo basado en el grupo BFM con inicialmente Ara-C, topósido y darubicina. El paciente afortunadamente alcanza remisión y sí le buscamos un donante para trasplante. Decíamos, bueno, no está en el riesgo bajo, no está tampoco es alto por el cariotipo, sin embargo, por la alta carga tumoral vamos a hacer un trasplante hematopoyético y encontramos que su hermano, que es el que está en la gráfica, no pude encontrar una foto del niño, pero aquí está su hermanito donando las células troncales hematopoyéticas mediante la movilización con filgastrin y la recolección en una máquina de aferesis. El paciente dona sus células y se le hace a su hermano un trasplante con un esquema que nosotros le llamamos mieloablativo con busulfán ciclofosfamida. Le damos inmunosupresión con ciclosporina durante 12 meses, y el injerto se lleva a cabo, afortunadamente al día más 14, solo presenta neutropenia febril, ninguna otra complicación, y lo egresamos al día más 21 de la unidad de trasplante. Actualmente el niño está vivo a 80 meses de sobrevida libre de enfermedad, sin datos de recaída tumoral. Ese es un caso que quisiéramos todos tener de esa manera. Sin embargo, no es así como nos llegan a los pacientes, nos llegan desafortunadamente en una segunda remisión o con un diagnóstico tardío de los médicos de primer contacto. Así es que nosotros tenemos no solamente el reto que enfrentar de una neoplasia que a nivel internacional no ha alcanzado un estándar mejor de sobrevida, sino que también los recursos que se limitan para el tratamiento oportuno de este tipo de padecimientos. La leucemia mieloblástica aguda es la segunda más frecuente en pacientes pediátricos. Se dice que a nivel internacional el subtipo más frecuente es la leucemia mieloblástica aguda con anomalías genéticas recurrentes, según la clasificación de la OMS. Los tratamientos de inducción son similares los empleados en los adultos y en los pacientes pediátricos. Y afortunadamente sí alcanzamos esta sobrevida del 90%. Sin embargo, lo que no hemos alcanzado nosotros es una sobrevida que se mantenga más allá del 60%. Y esto hablando de la publicación que hace el doctor Rubnis en Cáncer en el 2014, que ellos en el San Judas tienen una sobrevida más alta. La clasificación de la FAB, que todos lo conocemos, de la LMA M0 a la M7, que es la que básicamente la mayoría de nosotros seguimos utilizando. La clasificación de la OMS, que cuando inició pues sí era un poco más complicada de utilizar, pero bueno, también nos permite hacer un mejor diagnóstico de algunos subtipos y también la utilizamos. Aquí está en
en sus grandes parámetros que está diseñando. La clasificación por tipos genéticos, en donde toda esta variabilidad nos representa esta heterogeneidad de la leucemia, a diferencia de la leucemia linfoblástica, donde puede mantener parámetros homogéneos un poco más estándares o más fáciles de manejar, a diferencia de esta heterogeneidad, que es difícil solo de leerla, las alteraciones genéticas que se pueden encontrar en este subtipo de leucemia. Esa variedad de leucemia, perdón. Las variedades entre la leucemia linfoblástica adulta, la leucemia linfoblástica en el adulto y en el paciente pediátrico, hay diferencias que sí hacen una sobrevida diferente en cuanto a los resultados que se tienen. En cuanto a la leucemia mieloblástica, los cambios no son tantos. Quizá algunos que se suelen tener, esta diapositiva la tomé del grupo de San Yu también, y podemos ver, por ejemplo, el FLT3, que en el adulto puede alcanzar casi un poco menos de un 30%, este tipo de pacientes que son candidatos a trasplante y que inicialmente pues tienen que llevar terapia con sorafenib u otros inhibidores. En cambio, en el paciente pediátrico, afortunadamente para nosotros, es menos del 20%. Entonces, siguen habiendo algunas diferencias entre el paciente adulto y el paciente pediátrico en algunos marcadores por biología molecular. Sin embargo, esto no impacta en la sobrevida libre de enfermedad en los pacientes. Tanto los adultos como los niños suelen tener una sobrevida libre de enfermedad, desafortunadamente muy pobre para lo que nosotros necesitamos y queremos en este grupo de pacientes. Esta gráfica también del doctor de San Yu, en donde él hace una revisión de su sobrevida en el 2010 de acuerdo a los parámetros de riesgo alto, estándar y bajo, donde el alto es donde se sigue teniendo 50% y un poquito el más frecuente. Ya habíamos comentado que afortunadamente la sobrevida no ha mejorado. ¿Cuál sería el abordaje o cuál sería el reto para este tipo de pacientes? Y yo creo que va a seguir estando en lo que es el trasplante hematopoyético. Esa es una cuestión personal, pero hasta el momento no vemos que haya una terapia médica que pueda dar mejores resultados de sobrevida en pacientes de alto riesgo.